El oro, la plata y el platino brillan más que nunca. El petróleo comienza a dar señales de vida. ¿Qué puede pasar con las principales materias primas en los próximos días? Lo vemos aquí, iniciando septiembre. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Después de un mes de agosto que había permanecido relativamente en calma con los mercados y sus activos principales, el dólar vuelve a caer, ya lo está haciendo desde los últimos días del mes pasado y esta vez está acelerando su baja, en especial ante los activos seguros, entre los cuales por supuesto se encuentran el oro, la plata y el platino. También está creciendo parcialmente el petróleo, pero por otros motivos por supuesto ajenos a lo que sucede con los metales preciosos. En tanto, el gas natural también está dando algunos signos alcistas, pero todavía lejos de sus mejores horas. Pero puntualmente, ¿qué está sucediendo? Bueno, tenemos un dólar debilitado en prácticamente todos los frentes, derivado en buena parte de dos cuestiones que generan incertidumbre en los inversores. Por un lado, la política comercial de Estados Unidos. Hay un juzgado, una corte en ese país que dio como ilegales las tarifas, los impuestos a las importaciones que implementó el presidente Trump contra todos los países, pero los mantuvo en efecto. Es decir, si bien los declaró ilegales, todavía permite que se sigan cobrando, y esto naturalmente genera inquietud, dado que durante buena parte del año el presidente Trump basó su política y sus acciones políticas en esta cuestión de los aranceles a las importaciones. Hay que acotar que algunos países se vieron seriamente perjudicados por estos aranceles y que en el caso puntual del comercio con China, bueno, habían llegado a ser aranceles de más del 140% en alguna parte del año. Eso se fue solucionando parcialmente y hay un principio de acuerdo que se extendió hasta el mes de noviembre, si no habrá nuevamente ese tipo de aranceles. Pero lógicamente esta inestabilidad en este proceso está generando una búsqueda de protección por parte de los inversores, que se han volcado masivamente a los metales, como antes mencionaba. Y por otro lado, también tenemos la cuestión de la independencia de la Fed, una Fed que ha sido cuestionada desde la asunción de Trump a mediados del mes de enero. Puntualmente, intentó destituir al presidente Powell. Esto fue a mediados de abril, que fue lo que generó en su hora un máximo histórico del oro en $3.500, un máximo que tocó durante minutos nada más, hasta que esa versión fue desmentida. Pero quedó el antecedente y en los últimos días, también intentó, por ahora sin éxito, destituir a una de las gobernadoras de la Fed, la señora Cook, Lisa Cook, que se niega a dejar su cargo. Se la había acusado de un fraude hipotecario. Esto no ha tenido demasiado efecto y Cook sigue ahí. Con lo cual, habrá que ver cómo sigue esta contienda. Lo cierto es que el presidente Trump ya está mencionando y nominando a dos de sus de los políticos que conforman el Comité Federal de Mercados Abiertos, el FOMC, para ser uno de ellos el presidente de la Fed. Todo apunta a que el gobernador Waller sea el próximo presidente del Banco Central. Esto va a ser a partir de mayo de 2026, pero claro, estamos en septiembre de 2025, falta mucho todavía para esa fecha y todo parece indicar ahora que la Fed va a tener que ceder a las presiones políticas, recortando la tasa de interés en la reunión que tiene a mediados de este mes, a mediados de septiembre, puntualmente en 2 semanas. Habrá que ver de qué tenor es ese recorte, porque justamente ahí está la principal incógnita de los mercados. Hay que agregar que en el simposio de Jackson Hole, el presidente Powell ya dejó abierta la posibilidad a un recorte de tasa, y se desconoce si será del 0.25, 0.5 o 1%, como algunas fuentes habían deslizado. No parece estar preparada la Fed para tomar este tipo de decisiones, pero sí para hacer un recorte que será el primero de varios. Y claro, se descuenta también que si
asume una persona afín a la política de Trump, la tasa de interés va a bajar en forma drástica, dramática, a partir de mayo de 2026. Falta mucho todavía para esa cuestión. Pero también se agrega, y siempre está Trump en el medio, la cuestión de los datos de empleo de Estados Unidos. Esta semana, bueno, tenemos como dato principal las nóminas de empleo no agrícolas del mes de agosto. Claro, en el mes de julio se habían publicado en el mes de agosto unos datos que no quedaron o que no fueron del agrado del presidente Trump, y la opción que encontró fue destituir a la persona que estaba encargada de la difusión de esas estadísticas, con lo cual la persona que quedó, bueno, lo primero que dijo fue que había que publicar estos datos en forma trimestral y no mensual. Por ahora eso no lo ha cumplido y, bueno, lógicamente habrá que ver cuál es la cifra que finalmente se publique este viernes, dado que, bueno, si queda por encima de lo esperado, algo que estaría dentro de los papeles, va a generar desconfianza en los mercados, ¿sí? Y lo mismo con la tasa de desocupación, que se espera en el 4.3% desde el 4.2% publicado en el mes de julio. De manera que con estos tres niveles de incertidumbre que van creciendo, por supuesto, entre los inversores, es que se ha generado un caldo de cultivo, un terreno propicio para que los metales vuelvan a crecer, y así vemos como cuando usted vea este video seguramente tenemos al oro por encima de los $3.500 y con la plata que ya se encuentra en máximos de 14 años, máximos de septiembre de 2011, superando los $40, y el platino que venía mucho más rezagado, que ya supera los $1.400. Pero entramos en materia directamente con la primera materia prima, con la más importante de todas, que es el petróleo, que ya también opera por encima de los $65 en los futuros de West Texas, apuntando al alza. Claro, todavía queda mucho por hacer en materia comercial, pero sí hay un clima de negocios ligeramente favorable, sobre todo entre el comercio internacional entre China y Estados Unidos. Esto generaría un movimiento favorable también a la materia prima, que todavía está lejos, pero que podría acercarse a los $72. $72 en los futuros de West Texas es un nivel que tiene que superar para comenzar a apuntar mucho más alto, y podría hacerlo en los próximos días. ¿Le alcanzará esta semana? ¿Le alcanzará un dato de empleos que sea positivo? Habrá que verlo. Por supuesto, estamos pendientes de esa cifra. Pero no lo vimos por encima de los $70, tampoco por debajo de los $62 durante los próximos días. Por supuesto, también va a depender de cómo avancen los conflictos bélicos, uno de ellos en Europa del Este que, bueno, todavía está lejos de solucionarse, pero que se van negociando algunos términos para ver si se puede poner un fin a este conflicto y alcanzar un acuerdo de paz. Esto no generaría un estímulo para el petróleo, pero sí podría poner un freno en su alza. Pero también, en contra de su precio, está la OPEP, la Organización de Países Exportadores y Productores, que también está normalizando su producción, y esto lo lleva, por supuesto, a producir mucho más, pero también buscando estabilizar su precio por encima de los $70. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $65.10, tendencia bajista en el gráfico semanal, pero con algunos indicios de recuperación de la materia prima en las últimas semanas. Había tocado a mediados del mes de agosto 62.10, primer soporte seguido de 60, y 57.55 lejos quedan los mínimos del año, que alcanzó en abril en 55.25 al alza, 68.50 y 71.10, medido con Fibonacci. Un último movimiento bajista de la materia prima tiene por encima del nivel actual, que lo hemos marcado en 68.30, un 38.2% de la baja anterior, y los indicadores comienzan a dar señales alcistas, tanto en una demanda que se ubica ahora cerca de los del 50%, como en momento que también se acerca a su línea media. Por ahora, todo está dado para que se acerque al menos a los $68 durante las próximas sesiones. Decíamos al inicio que el oro había alcanzado un máximo histórico el día 23 de abril a primera hora en la zona de $3.500. Esto fue derivado de un ataque directo del presidente Trump contra el presidente Powell de la Fed, que no tuvo éxito en su intento de
destituirlo y bueno, nuevamente este clima algo complicado en esa materia está llevando al oro a alcanzar dicho nivel en medio de una tendencia, por supuesto, muy alcista que había quedado en duda durante algunas semanas. Se había movido bastante lateral durante el mes de julio y parte del mes de agosto, pero se disparó. Y vamos a ver luego técnicamente que en el gráfico semanal se observa un triángulo del cual hemos dado cuenta en entregas anteriores, un triángulo simétrico de continuación de tendencia que tiene su objetivo muy por encima de los niveles actuales. Claro, veremos también técnicamente que un alza importante del oro no es inmediata, que podría llegar a ocupar varias semanas, pero que en principio tiene un objetivo por encima de los $3.800. Todo va a depender del momento en que esto se produzca y por supuesto con la velocidad que esto suceda, pero en principio el oro tiene mucho más para ganar durante los próximos tiempos. Desde lo fundamental no parece suficiente este problema entre la Fed y Trump, pero evidentemente hay un caldo o algún motivo que está generando este movimiento. Veremos cuál es el desenlace y en qué momento alcanza esos $3.800. Técnicamente la onza de oro cotiza a $3.478 con una tendencia alcista en el gráfico semanal, con este objetivo cercano a $3.500, el máximo que tocó el día 23 de abril y superada esa marca, ahí está el objetivo que tiene, es la amplitud de la base del triángulo ascendente que presenta en el gráfico semanal, que es de unos $370 por encima del quiebre de la misma, de la figura, y esa amplitud la tenemos ahí, vamos a marcarlo acá, ahí está, en la zona de $3.875. Claro, el momento en que esto suceda va a depender de la velocidad, o dependería de la velocidad con la cual ascendió el oro, que no ha sido tan violenta, por lo cual podríamos esperar proyectada en las próximas 6 o 7 velas semanales la búsqueda de ese objetivo. Los indicadores apuntan en todos los casos al alza, en esta temporalidad muy lejos, por supuesto, de aparecer sobrecomprado, lo cual también alienta que el oro vuelva a crecer con mucha fuerza durante las próximas semanas. La plata y el platino son dos metales que tradicionalmente son vinculados a la producción de bienes, pero que en los últimos tiempos también se han visto como activos de refugio, activos de protección para inversores que se ven algo inseguros en momentos como este. Y bueno, justamente la plata, que había alcanzado 39,50 hace muy poco tiempo, parecía que se caía, de hecho cayó más del 10% desde ese nivel, bueno, ya supera ahora los $40 y va por más. Técnicamente tiene mucho más todavía para seguir creciendo, lo veremos luego en el gráfico semanal, y también el platino, que después de haber llegado a $1.485 en su máximo de 11 años en este caso, había caído a la zona de 1.250 y otra vez se ubica por encima de los $1.400. En ese sentido hay que mencionar que queda un poquito más rezagado el platino respecto a la plata, claro, porque la plata ya se ubica nuevamente en máximos de 14 años, en tanto el platino todavía está lejos de esos $1.485. El motivo principal, por supuesto, pasa no solamente por un clima de negocios que lentamente podría normalizarse. Si a China le va bien, va a importar mucho más de estos metales. Esto naturalmente genera un aumento de su precio y también una baja en la presión en el tipo de cambio en los países de Sudamérica que producen estos metales, y lógicamente también apuntarían al alza en los próximos tiempos. ¿Podrá alcanzar la zona de $42-43 la plata? No parece que vaya a suceder en los próximos días, pero sí podría estabilizarse en orden de los 41.50 aproximadamente, para a partir de ahí comenzar una lenta toma de beneficios. O sea, hay que acotar que está muy sobrecomprada la plata y que por ahora, bueno, no ha dado signos de agotamiento, por lo menos en otros indicadores. El platino sí tiene mucho más para ganar todavía, podría acercarse inclusive a los $1.400, $1.500, que hace muchísimo tiempo no supera, pero en ese caso también entraría en zona de sobrecompra y podríamos esperar una toma de beneficios de
un tenor importante. Acotemos que el platino suele ser muy volátil y que, bueno, justamente sus tomas de ganancias también son muy importantes en cuestión de amplitud de precios. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $65.10, tendencia bajista en el gráfico semanal, pero con algunos indicios de recuperación de la materia prima en las últimas semanas. Había tocado a mediados del mes de agosto 62,10, primer soporte seguido de 60 y 57,55. Lejos quedan los mínimos del año que alcanzó en abril en 55,25 al alza, 68,50 y 71,10 medido con Fibonacci. Un último movimiento bajista de la materia prima tiene por encima del nivel actual que lo hemos marcado en 68,30, un 38,2% de la baja anterior, y los indicadores comienzan a dar señales alcistas, tanto en una demanda que se ubica ahora cerca de del 50%, como en momento que también se acerca a su línea media. Por ahora todo está dado para que se acerque al menos a los $68 durante las próximas sesiones. Mencionamos al inicio que el gas natural también está dando señales de alza, después de haber llegado a 2,60 en su mínimo de muchísimo tiempo, que lo alcanzó la semana pasada. Ahora está cotizando los futuros a $2,95, ya superando prácticamente los $3 y apuntando a la zona de 3,30. La zona de 3,30 es una zona de técnicamente difícil superación, tanto al alza como a la baja del gas, pero que en cualquier caso genera algún clima de alarma en los bancos centrales. Cuando aumenta el petróleo, cuando aumenta el gas, esto provoca indudablemente un aumento del costo de vida en las economías centrales, y esto por supuesto también preocupa a los bancos centrales más importantes. Pero por ahora se mantiene estable, con una demanda que comienza lentamente a crecer en términos industriales en Europa sobre todo, y con el conflicto en Europa del Este que no cesa y que también apunta justamente a aumentar y a sostener alto el precio de gas. Todos los mercados quieren una economía lo más barata posible, pero claro, por supuesto, eso no siempre sucede, pero puntualmente en este caso no lo vemos por encima de los 3,20 durante los próximos días. Desde un punto de vista técnico, el gas natural presenta una tendencia bajista en el gráfico semanal, con un precio actual de $2,88, y una tendencia que también podría estirarse un poco más a la zona de 2,60, los mínimos del mes de agosto, además mínimos que no tocaba desde noviembre de 2024, y con un gap que había dejado en esa oportunidad en 2,50, segundo soporte seguido de los mínimos de octubre del año pasado en 2,20. En dirección alcista 3,15, 3,35, ahí está la clave de esta línea de tendencia bajista, que será tal justamente cuando se apoye en ese nivel, y si supera tal precio ya buscaría la zona de 3,65, algo que no parece del todo viable en las próximas semanas. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, con una demanda del 42%, con un momento que acelera o pierde aceleración ahora en las últimas semanas, y estocástico con una señal bajista ya agotada en su instancia inferior. Pero no parece, insistimos, que vaya a superar 3,35, pero tampoco que vaya a caer de 2,60 durante las próximas sesiones. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.